como ya lo hemos anunciado antes de la pausa, está ya con nosotros en estudio Samuel Blixen, Nilo Patiño, autores de Intrigas Cruzadas, Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas. Un gusto, gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación. Estamos muy contentos. Bueno, yo también, ¿no? Porque se ve que hay mucho trabajo atrás de este libro. Y antes de entrar un poquito, ¿cuánto tiempo le llevó? Porque hay mucha información, lo leí de punta a punta. En realidad estamos trabajando este libro desde que nacimos, pero está hace 2 años por lo menos. 2 años. Aparte, digo, dice mucho la tapa, no sé si la podemos llegar a ver, a mostrar, porque Intrigas Cruzadas y ya ese nudo había que desenredar esa madeja, ¿no? Sí, que lo logramos parcialmente. Claro, yo les digo que es un libro que tiene muchísima información, muchos nombres, algunos conocidos, otros menos conocidos, pero para empezar a ir desgranando, a mí me llamó la atención, por ejemplo, además de los nombres más conocidos de los militares, de los generales, el foco en algunos, ¿no? Que bueno, vamos a ir, ustedes lo van a ir mencionando, pero de Nader, de Márquez, y cómo hay como distintas líneas de trabajo, ¿no? La represión, pero sobre todo a mí lo que me pareció más novedoso, todo lo que son los hechos económicos, los hechos de corrupción económica o las ambiciones eso es lo novedoso. Personales, es ¿no? Uno de los encares nuestros, ¿no? Que en realidad la novedad es cómo logramos desentrañar algunos episodios que hasta ahora estaban ocultos, ¿no? Más vinculados a la Armada. Ustedes, díganme... No, también al ejército. Y hay situaciones como la de 1982 con la muerte, con el asesinato, la desaparición de un corredor de bolsa, un prestamista a manos de Balestrino, el general Balestrino, que también tiene su motivación en un robo. Prácticamente es la utilización de dinero de las cajas de jubilaciones de la policía para prestar dinero a personas. Y como no les devolvieron el dinero, lo mataron, ¿no? O sea, ese tipo de situación donde aparecen militares vinculados a la corrupción, están tanto en la Marina como en el Ejército. Nilo, vos también trabajaste, integrás además madres y familiares, ¿no? Tenés, digamos, otra beta que en el caso de Samuel, que es periodista, claro, que viene trabajando periodísticamente estos temas. ¿Cómo fue que te sumaste, que te metiste en esta investigación? Y también, ¿por qué este foco en estos delitos económicos? La primera cosa que esto está vinculado a la búsqueda de desaparecidos, porque en realidad el inicio, por lo menos mío, en meterme en archivos militares, eso fue a través de una causa judicial de un desaparecido. A partir de ahí, como que se abrió un campo que traté de enfocarlo, digamos, hacia todos los desaparecidos. Entonces, como que se abrió una puerta que estaba cerrada y que empecé a ver todo un panorama diferente de lo que estaba viendo antes. Eso coincidió en un momento determinado porque había toda una situación de que los archivos estaban muy restringidos. Coincidió con la propuesta de Samuel de un proyecto universitario, de extensión universitaria, y en realidad conjuntamos fuerzas para hacer este proyecto y tener acceso a esos documentos. Y fue en el momento de concretarlo, digamos, fue en el periodo de la Comisión de Verdad y Justicia, y uno de los impulsores principales o quien brindó más, se jugó la camiseta, se podría decir, fue Felipe Michelini, que en todo momento tenía una actitud, digamos, de apertura hacia los archivos y buscaba de alguna forma que salieran de donde estaban para que fuera información pública. Claro, hablando de información pública, ¿ustedes cómo acceden a esos informes, de esos documentos o esos archivos? Diste una punta ahí con el apoyo de Felipe Michelini. Algunos fueron pedidos de acceso a la información pública. ¿Cómo acceden a esos archivos que todavía no están
totalmente abiertos, cualquier persona puede acceder. Todavía no. La universidad, el Consejo Directivo Central, resolvió crear un repositorio con todos los documentos que el equipo Cruzar está sistematizando y estudiando. Y probablemente en un par de meses estará abierto al público, ¿no? O sea, ya fue tomada la decisión de que la información va a ser de acceso al público. Y para nosotros eso es fundamental. Porque hay un aspecto que es importantísimo, que es que la apertura no la puede dar un privado, ni siquiera un proyecto universitario. La tiene que dar el Estado. El problema es que el Estado no la ha dado hasta ahora. Entonces, como el Estado no la ha dado, es una propuesta nuestra de que sea a través de la universidad. No encontramos otra institución que fuera, que nos garantizara mínimamente de que ese material iba a ser finalmente, de alguna manera, puesto al acceso de cualquiera. Si bien todavía hay una restricción y seguramente va a haber, el camino es, por lo menos la aspiración nuestra, y siempre fue el planteamiento nuestro, de que esto fuera información pública. Claro. ¿Y cómo es el abordaje de esos documentos, de lo que han encontrado, de lo que se encuentra en estos archivos? Bueno, ahora nosotros hemos tenido serias dificultades para sistematizar todo ese material, porque fíjate, solamente en el archivo Berruti hay 3 millones de fotos, 3 millones de imágenes de JPG o TIFF, que hay que estudiarlas. Muchas están, es decir, tienen dificultades de lectura. Entonces, entrar en esos materiales es una tarea muy ardua. Por eso es que a nosotros nos llevó tanto tiempo. Y además, sobre todo, sistematizar, porque junto con la información que hay en los documentos, es decir, para decirlo de otra manera, la información que tienen los documentos se valoriza si tú conoces el contexto, si tú sabes cómo es la estructura de las Fuerzas Armadas, cuáles son los mecanismos con los que actuaban, cuáles son los criterios. Todo eso tuvimos que aprenderlo, estudiarlo, es decir, descifrarlo. Y bueno, al final llegamos en este libro. ¿Por qué? Porque los pedidos de acceso que nosotros hicimos sobre determinados materiales son consecuencia de aquellas cosas que no estaban claras en la información que nosotros teníamos, y dijimos, bueno, vamos a pedirlo. Y ahí es un poco lo que dice Nilo. Todavía no han dado lo más importante. O sea, nosotros consideramos de que hay archivos militares, tenemos la certeza de que hay archivos militares que están todavía cerrados a cal y canto, y que ningún gobierno ha otorgado esa información y no se anima a tener la voluntad política de exigir a las Fuerzas Armadas y a los organismos de las Fuerzas Armadas que lo tienen, que lo entreguen. Es un poco lo que decía Elena Zaffaroni con respecto a la información de los desaparecidos. Es decir, hay una omisión de todos los gobiernos y del Estado en sí, y esta es información que se podría obtener. Y si este libro es producto de una sistematización de cierta información a la que nosotros accedimos, imaginen lo que podría ser si tuviéramos el conjunto de los documentos militares donde están guardados los secretos por lo que los compañeros de familiares, por ejemplo, vienen peleando, y la sociedad en su conjunto viene peleando. Claro. ¿Ustedes encontraron algún documento que les llamó la atención? A mí hubo varios aspectos que me llamaron la atención, por ejemplo, cuando hablan de lo que fue en 1974, claro, pero como una gran crisis dentro de los militares, porque además... Que era desconocida. Sí, por eso. Eso me llamó la atención, así como esas inteligencias y contrainteligencias dentro claro. de los más altos estratos militares, ¿no? Pero ¿hubo algún documento que los sorprendió, que ustedes dijeran, wow? Sí, por ejemplo, nos llamó la atención que leyendo un documento de origen de la justicia militar, y encontramos a Nader, es decir, al capitán de navío Nader, admitiendo que había matado a Tupamaros. Y después, después que encontramos eso, donde dice, yo maté sediciosos para que tú pudieras estar acá sentado, les dice a Márquez,
Después encontramos a su abogado defensor que reivindica el hecho de que Nader fue el responsable del asesinato de los 4 tupamaros en Pérez Gomar en 1972. Eso para nosotros fue una novedad, nos impactó. ¿Por qué? Porque es una confesión que está en un documento, o sea que en cierto sentido ellos a sus superiores no le ocultan la información. Y segundo, era algo que todavía estaba en la nebulosa, ¿no? Claro. Nilo, acá el foco, si bien se maneja que hay personas desaparecidas y se nombra algunas, no están las personas desaparecidas, pero de todos modos, digo, no es el foco, ¿no? del trabajo. También coincidís, esto que estaba diciendo Samuel, de que ningún gobierno desde la salida de la dictadura para acá ha hecho todos los esfuerzos o la voluntad política real para liberar estos documentos y de buscar dónde están los archivos militares. Yo lo plantearía de esta forma. En realidad, los militares después de la dictadura han conservado una parte del poder. A la interna de las Fuerzas Armadas, ellos prácticamente marcan la cancha. Siempre han marcado la cancha. Y si no, la demostración hasta el día de hoy. Por ejemplo, el plan de estudio nuevo que quiso implantar el anterior comandante en jefe, que fue todo el lío con Caetano, y eso es prueba de que ellos a la interna de las Fuerzas Armadas todavía tienen un poder que nadie le ha quitado esa potestad. Entonces, por ejemplo, la contestación que nos dan nosotros en el ministerio, cuando dicen, pero, a ver, yo tengo un documento, este documento existe, porque está nombrado en otro documento. Y es un documento para nosotros importante porque habla de lo desaparecido. Y dice, bueno, no es posible que se los den. No es posible. ¿Por qué? Porque la teoría de ellos es que ellos le piden al comando, el comando dice que no tiene posibilidad de dárselo, y ellos aceptan mansamente eso. Claro. Entonces hay una responsabilidad política de decir, bueno, pero a ver, ¿es una democracia compartida con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es el asunto? Tenemos que ir redondeando, ir cerrando, pero en 30 segundos les voy a preguntar con respecto al foco que hay respecto a los hechos de corrupción económicas que no fueron investigados en democracia. ¿Sería un camino para recorrer con impactos que pueden tener hoy de lo que pasó, de lo que se afectó el país, algunas producciones? Pienso en ILPE, cómo se manejó. Claro. Sí, yo creo que el desmantelamiento y robo, digo. Claro, el hecho de que en democracia no se hayan investigado los delitos económicos demuestra de que precisamente la responsabilidad de los militares en ese tipo de corrupción es parte de la impunidad. O sea, lo que hace el entonces presidente Sanguinetti cuando archiva el caso de Nader, por ejemplo, y de Márquez en la Marina, lo que hace es de alguna manera englobar los delitos económicos que la propia ley decía que se tenían que investigar como parte del paquete de la impunidad. Y eso no ha sido levantado. Es decir, y yo creo que obedece a un esquema de ocultamiento de la realidad, y por eso nosotros lo que nos interesó fue demostrar que las luchas intestinas en el ejército y asociado a la corrupción que estuvo permanente durante todo el proceso de la dictadura es una parte también importantísima de todo el proceso general de la dictadura. Es decir, acompaña aquello que tiene que ver con la represión. Samuel Blixen, Nilo Patiño, muchísimas gracias por estos minutos. Queda más, pero bueno, para eso está el libro, para profundizar. Gracias. Gracias a ti, por favor.